yo me decidí introducir con este juego porque me habían llamado dos cosas. La forma de abordar el mundo que tenía y los cuestionamientos que se realizaban a medida que avanza la trama. Porque el inicio es totalmente desconcertante, no sabemos qué estamos haciendo, pensamos qué es lo que sucede, y cuando terminamos, el final plantea más preguntas que respuestas. Yo después de que lo terminé de ver, me pregunté si este juego podría entrar en la parte de lo bizarro, en la categoría, y aunque me costó, dije que sí. Porque mayormente por el entorno que es creado en base a la historia, ves elementos que pueden entrar en esta categoría. Mayormente por la estética, que es cable con tejido cárnico, y también hay una disfuncionalidad en sus personajes que es digna de hablar. El primer problema que se encuentra cuando que encontré cuando hablaba sobre lo bizarro era la parte de cómo se abordaba, ya que algunos lo destacaban desde la extravagancia y la rareza, lo peculiar, y otros era en la parte de la valentía o del impacto. Y citando a Steinberg, decía que si el bizarro en su uso actual está más cerca del término inglés o del francés que del original, entonces el sintagma de cine bizarro connotaba muchas cosas que la simple rareza, no importa qué tan intensa sea. Sin embargo, de todos los productos vinculados a este género que yo busqué, siempre encontré que se destacaban dos partes, que las obras reflejaban elementos surrealistas y el uso de elementos que se consideraban tabú. Y el videojuego cumplía con esto. La producción, el entorno, la estética era surrealista, se sobrepasa del aspecto real mediante el uso de lo racional y aborda elementos tabúes, en este caso la inmortalidad y la sexualidad. El temor de la muerte, al ser olvidados cuando el cuerpo haya abandonado el plano terrenal, genera pavor. Y entonces terminamos apreciando múltiples intentos de trascender tras la muerte, relacionados a la reproducción y la necesidad de mantenerse con vida. Prevalece en los detalles. Entonces, al principio, más allá de la historia, lo que se tiene en cuenta en el videojuego es la construcción del personaje y el escenario. Y dependiendo de cómo se genere, el entorno cambiará. En este caso yo utilicé Alien el octavo pasajero, que utiliza el entorno de la ciencia ficción, el body horror, para crear el espacio del, en una nave que lo crea de forma fidedigna, pero también genera cuestionamiento porque causa incomodidad. Y en Notes of Camp, la escritora Susan Sontag habla sobre la sensibilidad que se tiene sobre la obra y dejó una idea interesante que yo la quería remarcar. Que dice que toda sensibilidad puede ser ajustada en el molde de un sistema o manipulada con los instrumentos de la prueba, que ha dejado una sensibilidad y ha cristalizado en una idea. En este videojuego, la sensibilidad se aborda desde el detallismo, la precisión y la idea de replicar un entorno realista, pero las imágenes que poseen son dentro de todo grotescas y brutales por la definición que tienen. Entonces, la inspiración que tomó este videojuego, que dato curioso, fue anunciado en 2017 y terminó saliendo en 2022, son de H.R. Geiger y Zdzislaw Beksinski. El primero conocido por estar relacionado con la producción de Alien, el segundo por el nivel de impacto en sus obras. Si generan, tanto sus obras generan tanto como atracción como confusión. Y si comparamos estas obras, que tengo de ejemplo, con el espacio que tiene Scorn, mayormente tenemos un parentesco con Geiger, debido a al detallismo. Las máquinas están funcionadas con los músculos, tendones y órganos. Hay humanos que terminan obteniendo injertos mecánicos. Los mismos puzzles y el personaje se involucran en la exageración, ya que tienen que utilizar sangre para activar puertas, se buscan despojos humanos para obtener recursos, y se implementa la maquinaria funcionando estos elementos que a simple vista los consideraríamos contradictorios. Cabrejo, en su artículo, explica que la realización de las obras no trasluce por haber tenido un mayor control racional y parece que hubieran sido dirigidas más por la intuición o la improvisación y que se caracterizaban por haber imágenes delirantes y absurdas. La unión de estos dos elementos, que en su mayoría deberían estar separados, nos confunde. Son elementos no perennes porque la carne se pudre y el metal se termina oxidando,
Pero al final nos demuestra que este sistema comienza a degradarse y la presencia nos llama e impone debido a que desconocemos qué ha sucedido, por qué ha terminado así, no, al mismo tiempo no debería existir y se sigue manteniendo en pie como un gigante que espera su llamado. Termina por vivir este organismo obsoleto, extraño, pero no es el que conocemos, es un delirio aterrador y de una forma rara, incluso bizarra, de representar un entorno agonizante que lucha por existir. Después, en cuanto a la trama, cuando se la analiza de forma lineal, muestra un constante ciclo de vida dividido en 3 arcos. El personaje se despierta en un mundo inhóspito, avanza a cuestas mientras trata de entender por qué está ahí, se empieza a colapsar el entorno y cae hacia un círculo de destrucción. Y se aclara y se repite este mismo hasta la misma conclusión. Y el mismo final permite abordar la cuestión de la trascendencia. Este es uno de los segundos nacimientos, que, que como lo vemos, es similar a un parto vaginal, pero a medida que avanzamos, el cuerpo mismo se empieza a descomponer y se llega a espacios gobernados por 2 máquinas, pero estas tienen la fisiología de cuerpos humanos, tanto femenino como el masculino. Incluso hay estructuras que rodean, haciendo referencia al acto sexual y a la idea de la reproducción. La vemos grabadas en las paredes y las estructuras son grotescas y curiosas al mismo tiempo debido a la exposición del cuerpo. Pero esta corporalidad tiene una razón, que es la misma procreación y el reproducirse para generar una descendencia. Y acá, parafraseando a Bataille, es que propone que la reproducción se opone al erotismo, pero si bien el erotismo es definido por la independencia del goce erótico respecto a la reproducción, no es menos un sentido fundamental, sino que es la clave del erotismo. Es decir, que la reproducción hace entrar en juego a unos seres discontinuos. Tanto la construcción del entorno como de la persona en los últimos instantes del juego configuran la necesidad de mantener la existencia. Incluso los mismos enemigos que lo rodean, en especial el parásito, que es este personaje, forman parte de esta. Entre el final del segundo y tercer arco, apreciamos la destrucción del universo, el acecho de criaturas que habrían protegido una polis que actualmente está en decadencia. El personaje, sin embargo, el personaje es el que tiene peso en este caso, ya que en palabras de Bataille sería el ser discontinuo, un ser que vive y muere y termina por encontrarse con un abismo del cual no puede salir y al mismo final lo demuestra. Cuando comienza el segundo arco, nuestro protagonista nace y se encuentra rodeado de cadáveres y ruinas, que son 2 fases opuestas de la vida, pero que marcan el ritmo de la historia. El escenario es apocalíptico, cataliza la muerte y concentra los temores de una ciudad que enfrenta su destino. Se trata de mantener con vida la poli, la poca gente que existe, protegerse y protegerla a sí mismo, y una idea que da fruto y resuelve la problemática es la de reproducción, pero no es la idea que pensamos. Vivimos un entorno de fantasía prestado como representando una escena en el teatro, dice García. El erotismo choca con la idea de placer y no se vincula con la idea de libertad y conocimiento que propone la autora, sino que se vincula con la desesperación. El escenario lujurioso es la portada de la historia que busca cumplir otro ciclo más que se cumple de forma disruptiva. Y dejo en conclusión el final, que es el desarrollo. El personaje termina por ser mutilado, nuestra mente es conectada a una mente colmena, la cual inmortaliza entre comillas a nuestro personaje, ya que nuestro cuerpo físico queda en la tierra devastada, pero una parte de él queda en esa maquinaria que desconocemos que sucederá en esa polis. Y no es para menos, pues la criatura que nos lleva a nuestra zona de descanso, que sería esta, se encuentra embarazada y nos carga como si fuésemos su primogénito y nos protege hasta que el parásito nos ataca de nuevo y nos deja a nuestra suerte, como si fuésemos un ave que sale del nido. Y para Bataille, la vida no es solo una negación de la muerte, sino que es una condena y exclusión. El parásito que nos acompaña funciona como el elemento de destrucción y distorsión de la trascendencia. Simboliza el perecimiento de esta sociedad y que somos incapaces de escapar del mismo y se produce una relación simbiótica. Nuestra mente queda protegida, pero nuestro cuerpo se funde y se torna en algo aberrante, una amalgama de carne en el centro de la maquinaria de la cual no puede huir. Esta idea de permanecer en la existencia se encuentra entre lo repulsivo y lo llamativo. El mundo y las acciones de sus habitantes recrea un ciclo que debe terminar, pero se extiende hasta distorsionarlo. Se repite el mismo trayecto, pero se va deteriorando paso a paso.
como si se repitiera un mismo día, pero se mantuviesen las consecuencias de lo anterior, de salir de un laberinto del cual no se puede escapar. Y lo último que, como para ya ir cerrando, hubo un problema con este juego y es que debido a la trama, el final nunca se pudo entender. Nos convertimos en esta amalgama de carne que está rodeada de máquinas que traten de representar el cuerpo humano, pero se encuentra olvidado. Y aún así se ha hablado sobre su significado. Siempre predomina lo estético sexual y lo posapocalíptico que van de la mano en producciones de terror por simbolizar la esperanza, pero en este caso está cruzado con la idea de sobrevivir. La maquinaria, los puzzles, la implementación de la sangre y de la carne terminan por decorar este pesadillesco entorno que aborda el erotismo y lo incerta de la muerte. Es una forma de burlarnos de la idea de que podemos hacer todo lo posible para seguir adelante y que sigamos manteniéndonos en existencia, pero sucede que la reproducción obtiene un nuevo significado y un nuevo proceso. Deja de ser explícito en tanto contacto físico y se vincula con lo sensorial. Se vincula más que nada también con lo mental, ya que cambia, ya que, como dice García, lo erótico siempre puede cambiar y formar ritos en emociones que se comparten. En este caso, lo único que se comparte es la desesperación y se llega al punto de realizar actos no éticos para salir adelante, es decir, destruir al otro para que se prevalezca en pie. La idea de que el fin justifica los medios se aplica en este caso, pero desconocemos como espectador el resultado y la efectividad de los procedimientos reproductivos que poseen los habitantes de esta ciudad. No vemos ningún personaje, nuestro protagonista es el único que anda, lo único que vagan son criaturas. Los murales dicen que este procedimiento es una salvación, pero los habitantes y el mismo protagonista revela que han sido engañados y que ha dado frutos podridos. En conclusión, lo bizarro en Scorn prevalece tanto la parte de lo grotesco como lo intrépido del argumento y la interpretación. Su paisaje remite a entornos que imaginamos en sueños turbulentos, aunque trata de replicarlo como si fuese una realidad, y nos cautiva por su belleza. Sin embargo, lo que más atrae es el desarrollo de la historia, la idea de la eternidad y los medios implementados que nos hacen cuestionar de su éxito. Lo físico permanece y se termina deteriorando como si fuese carne y metal en estado de descomposición. En cuanto a lo mental, esperamos que tenga un mejor destino, porque hasta donde hemos averiguado de la historia y su investigación, no hemos tenido una conclusión. Gracias.